Le damos la bienvenida esta tarde a Munadora Buchaim. Ella fue, pues, la quien identificó este esquema de saqueo que sigue lamentablemente, Munadora, impune. Así es. Y creo que más impune que nunca. Pues, ¿qué les puedo decir? Muy buenas tardes a todos. Buenas tardes. Alejandro, pero sobre todo, déjate, viene en un contexto, hasta me da risa, qué maravilla, ¿eh? Viene en un contexto de la historia que nos ha precedido. Y cuando vemos toda esta historia de hechos que en otros países saben hacer investigación, realizan otro tipo de hechos, y vemos que aquí, yo digo de por sí, que me disculpen, pero sostengo cada uno de los términos y resultados que hicimos en la Auditoría Superior de la Federación, absolutamente todos comprobables, pues no nos extraña, ¿no? Porque no depende de una sola causa que esto suceda. Yo creo que los que deben estar más preocupados son los de la Fiscalía, ¿no? Y no sé si van a presentar algunos otros casos, porque entiendo que este es de uno solo de los casos. Creo que pues, hay muchísimos más, ¿no? Y a lo mejor ahí a mí me viene a cuentas de qué pasa en nosotros que nos resistimos a invertir en las capacidades de investigación y hacer las cosas correctas, la primera parte. Pero la segunda, que la política va a prevalecer siempre por encima del derecho en este país, y yo creo que lo tenemos todos muy claro y que eso nos está pasando. Eso es lo que yo pienso. Lo que vimos el día de hoy, evidentemente, pues sí es la consecuencia de negligencia de la Fiscalía, de ministerios públicos no preparados, pero también de una falta de preparación, digamos, estructural de los cuerpos que deben estar haciendo ese tipo de investigaciones, Munadora. O sea, el problema es que es estructural. Y pues mañana pueden agarrar al nuevo Genaro García Luna y lo van a tener que soltar. Mira, el problema es eso. O sea, perdónenme, ya saben que yo digo las cosas como las pienso, es una maravilla de la libertad. Son pandillas sexenales que han trascendido, o sea, no se quedaron. Más de la mitad de ellas permanecen hoy. Es una historia de corrupción. Todos van a darse la mano, a ayudarse, o sea, pensar que estamos ahora a partir de que sucede un hecho. Yo he visto que muchos esperan que con lo que está sucediendo cambien las cosas. Estamos equivocados. Nuestra equivocación tiene que ver con la percepción que tenemos de que porque algo pasó, todos los demás actores involucrados, obligados ellos sí a hacer las cosas correctas, y voy a empezar por los partidos, por los diputados, legisladores, ¿no? Las autoridades en todos los ámbitos del país, porque es país, harían las cosas bien, y las personas no modifican. Esas personas tienen una lealtad y tienen una razón de estar donde están. Sirven a un sistema de corrupción. Sirven a un sistema que tan sigue igual que vemos lo de Segalmex. Segalmex fue el mismo esquema de lo que fue estafa maestra, donde el dinero, o sea, no aprendemos, no sé qué necesitan para que no vuelva a pasar. Es la misma, o sea, la verdad, ya hasta dan flojera, o sea, ya, dan flojera. Entonces, no tenemos nada que nos permita blindarnos como instituciones, como personas capaces, íntegras, y que puedan romper esas puertas, derribarlas, que han permitido la opacidad y que han permitido la injusticia durante tantos años, y se convierte en un incentivo perverso, y entonces valoran, ¿no? Todos los que se dedican a esto, que ganan más o menos y salen ganando. Y entonces, pues es un refuerzo muy maravilloso. No hay más que podamos hacer. En este contexto hay que recordar, inclusive, como parte de las investigaciones para el esclarecimiento del destino de los recursos de la estafa maestra, hay que recordar que Emilio Cebadúa, quien fue oficial mayor tanto de la SEDATU como de la SEDESOL,
declaró ante la Fiscalía General de la República, para acogerse al criterio de oportunidad, que millones de pesos se desviaron a campañas políticas, y una de ellas fue la elección del Estado de México de 2017 de Alfredo del Mazo. Esto lo declaró Emilio Cebadúa. Dijo que también se habían utilizado pues para comprar votos. Es decir, no solamente queda impune en este caso Rosario Robles, a la que se le imputó un delito realmente menor, sino el destino de los recursos para el uso político electoral, Munadora. Sí, es correcto. O sea, aquí no estamos hablando de una persona, porque en estricto derecho no debería de haber sido por lo que la mantuvieron en prisión. Y coincido absolutamente con ustedes, ¿no? O sea, es otro esquema. Fíjate, esto que hablas son problemas de confrontación y de investigación que nos permiten pensar que persiste la corrupción en la fiscalía y que hay muchos recursos de por medio que han detenido los hechos. Tenemos un exoficial mayor que ha declarado, así es, lo ha en sus comparecencias, que así sucedieron los hechos, que sí pasaron, que se desvió el dinero, que salió. Tenemos otros subsecretarios, que hoy mismo muchos están ahí en la vida pública, diciendo que informaron de lo que estaba sucediendo y que aún así persistieron los hechos. Tenemos rectores diciendo que es cierto, que ellos los buscaron, les ordenaron y cómo pasar. Tenemos la ruta del dinero, tenemos las empresas que participaron, tenemos todos estos declaraciones y yo digo, bueno, que habrá problemas de confrontación. ¿Por qué no han hecho la investigación no solamente de dónde está el dinero rigurosamente, sino que ya me están informando que sí cometieron actos graves? ¿Por qué están libres? ¿Por qué no hay unos procesos abiertos? ¿Por qué en este sentido, o sea, es donde uno empieza a pensar mal, ¿no? ¿Por qué no hay una confrontación para revisar la fiabilidad de lo que se está diciendo? La fiabilidad es, no hablo de la persona, sino de lo que me está diciendo. Si yo estoy queriendo salvar mi pellejo para decir que se fue a campañas políticas, yo tengo que a ver dónde se fue y por qué me dices que se fue a esto. Modo, tiempo, circunstancia. ¿Cuáles son los elementos en tu red de vínculos en este ámbito? Estamos hablando de un ámbito forense. Prestar atención a las afirmaciones que están haciendo y confrontarlas, ¿no? A ver, ¿por qué me dices esto? ¿Quiénes están? Y entonces empezar a hacer un esquema, ¿no? Donde podamos nosotros, a partir de la premisa mayor, generar inferencias, generar datos, producir inteligencia, ir más allá de la persona que me lo está diciendo, porque la persona me va a querer engañar. O sea, la persona es un psicópata, la persona es un presunto delincuente. Y entonces, ¿cuáles van a ser mis estándares para poder emplear los procesos necesarios que me permitan saber dónde se fue el dinero? O sea, y la verdad es tan fácil saber dónde se fue el dinero. O sea, hasta donde lo dejamos eran claras las empresas. ¿Quién lo sabe? Bueno, pues todos. ¿A dónde se fue el dinero? Munadora, ¿a dónde se fue el dinero? Aunque ya lo hemos dicho, pero vale la pena repetirlo. Yo te aseguro que a campañas no se fue, porque ya ni siquiera gastan en eso. Se fue a las bolsas de arriba hacia abajo. Y ahí están todos felices de la vida con el dinero que tienen. ¿Cómo pueden tener la vida que sostienen? ¿Cómo pueden las personas, inclusive si hubiera de veras una red de vínculos? O sea, yo, por ejemplo, ayer me ponía a pensar, escuchando, si alguien dice, oye, pues esta persona que estaba en seguridad pública hizo todo esto, lo primero que tendría que ver a quién era su círculo cercano para empezar a ver dónde estaban ubicados, cuáles fueron las acciones que realizaron, revisar sus cuentas, sus inmuebles, sus activos, su vida, y empezarías a generar un plan. Bueno, pues todos deben tener una vida bastante holgada y bastante buena. Yo no creo que se haya ido a campañas, aunque lo digan, porque dinero les sobra a los partidos, dinero. Y a las personas que ponen a trabajar luego ni les pagan, pobres muchachos, y se queda en bandas, ¿no? Finalmente, no tenemos fiscalización, no tenemos mayor investigación, tenemos a las mismas personas, fíjense, las que tenían obligación el sexenio pasado de investigar y de documentar, tanto en la Procuraduría General como en la función pública entonces, ahorita trabajando en gobierno, dejaron de hacer.
Tenemos exprocuradores muy contentos, quitados de la pena. Y tenemos a todas las partes involucradas que operaron. Y déjenme decirles que están en declaraciones, en las comparecencias, en los más de 26 expedientes, diciendo que sí pasaron los hechos. Entonces, yo cuando escucho al juez diciendo que es el ámbito administrativo, yo pienso que no le entendió, pero también pienso la otra parte, que no supieron explicarle, ¿no? Y entonces, ¿dónde está el mapa? ¿Dónde está la defensa férrea? Digo, no puedo esperar que haya una auditoría porque ellos están de su lado, por eso los pusieron, pero este tamaño de intervención no tiene referencia, no tiene referente. Pues, o sea, sería para mí infructuoso tratar de entenderlo. A mí me queda muy claro y no me extraña. Lo que me extrañaría es que hubiera investigaciones de veras donde se rompan esas mafias. Ese es el tema. Le preguntaría a Muna, perdón que me atravesé ahí, Álvaro. No, adelante. Perdón. A mí me queda más claro, revisando pues la trayectoria del juicio o el remedio de juicio, me queda claro que había un juez, el juez Padierna, que tenía la intención de que Rosario Robles estuviera detenida. Incluso cuando la fiscalía, lo decíamos hace rato, que en 2019 se extraña que no hayan pedido que se le detenga. Y él es el que casi obliga al Ministerio Público para detener a Rosario Robles y la meten al bote. Bueno, me queda claro también que si no llevaron hasta sus últimas consecuencias esa investigación, pues otro tribunal perfectamente puede, o bien en otra causa, otro juez puede decir, pues a mí me llegó así esto y esto no sustenta que esta señora esté detenida, lo siento. O sea, me queda claro por lo del juez Padierna que tampoco había pues una investigación de parte del Ministerio Público que valiera la pena para retener a una persona. Entonces me obliga a voltear a ver a la fiscalía, no tanto al Poder Judicial. Claro. O sea, sí al Poder Judicial, pues, pero se está convirtiendo en todo es al Poder Judicial. Ah, no, sí, es que el Poder Judicial está corrupto. No, sí, es muy corrupto. Pero no volteamos por default, como lo hacemos con el Poder Judicial, a la fiscalía, Muna, o es mi impresión. Yo creo, las dos cosas estoy de acuerdo. Yo pienso que el Poder Judicial no es corrupto como lo decimos. Seguramente hay personas, pues, también hemos conocido, muy señaladas, muy conocidas, ¿no? Absolutamente de acuerdo, pero creo que también les falta conocer en este contexto a los jueces en relación a los hechos. En efecto, yo inicié hoy diciendo que no conocía el fondo de la resolución, voy a leerla en conste, pero por lo que tendría que haber estado, por la cuestión por la que no tendría que ver, es absolutamente correcto. En su momento lo he dicho. No es nada más simple y sencillamente ganas de perseguir o de hacer algo injusto, no. Pero hay elementos que sí podrían considerarse y se debieron de haber considerado en otro contexto que no tuvieran que ver no solamente con acotar al ejercicio indebido. Fíjate, una teoría del caso, que es lo que tendría que generar la fiscalía, ¿no? Y que se pretende en este conjunto de hechos que se presentan, supondría un trabajo de análisis de los abogados, tanto de la fiscalía como de la audiencia superior, que es coadyuvante, para seleccionar, armar toda la información y presentar los hechos de la manera como se dieron, en donde tengas una estrategia de litigio. Pero aquí no existe. Fíjate cuántos casos emblemáticos podemos tener en el país de corrupción. ¿Cuántos te gustan? ¿10? ¿9? ¿8? Todos se pierden. Y en cambio, las personas, ¿no? Las personas comunes que son perseguidas y que no tienen los recursos políticos, ni los cuates, ni el dinero para pagar, porque sí hay corrupción en la Fiscalía General, por supuesto, están en temas de esta naturaleza. Entonces, el Ministerio Público tiene la información, los fiscales, y entonces el problema es
cómo voy a pensar en esto, cómo voy a generar mi metodología y tratar de presentar mi teoría y defenderla. Defenderla con lo que marca la ley, con la litigación, con todas estas proposiciones fácticas, ¿no? En el entendido, que se describa lo que sucedió y que se espere que al final, con el conjunto de indicios, pruebas y elementos, se pueda generar convicción con los jueces. Pero el caso de Rosario, yo entiendo hasta donde me quedé que ni siquiera llegó a juicio, ¿no? Se quedó en algo mediano, o sea, interpuso recursos y no llegó a ninguna etapa. Yo sí creo que ahí fue una intención absoluta de Fiscalía, pues de no hacer todo lo que tenía que hacer, y no por persecución, y no hablo de ella, o sea, eso quiero quedar muy claro, sino de todos los involucrados. Hablamos de un conjunto de por lo menos más de 200 personas entre morales y físicas que estuvieron vinculados a estos. Entonces, oye, han pasado, ya fíjate, ya se fueron casi 5 años del sexenio, ¿no? Ya no sé, ni 18, 19, 20, 21, 22, 23, 5 años. 5 años y no se pudo llevar un juicio de un caso de estos, cuando tenían toda la información y tenían todos los elementos, las denuncias presentadas desde antes. Entonces, se privilegia lo político por encima de lo técnico. Esa es la cuestión. Y finalmente, de mi parte, Munadora, las implicaciones que también esto tiene en términos no solamente de la impunidad de implicados en un caso que se acreditó desde la Auditoría Superior de la Federación, sino las implicaciones que tiene también en la sociedad. El mensaje que se les envía es de que, híjole, no cambian las cosas como se pensó que cambiarían, y lo que genera en términos también de desaliento ciudadano. Claro. Fíjate, hoy hay fiesta en la madriguera, ¿no? Así digo yo. Fíjense, creo que hace 2 días leí que habían liberado, también relevado de responsabilidad a un señor Gutiérrez de Chihuahua. Vimos que a otra persona Alejandro más. Gutiérrez Arias La Coneja. Bueno, para mí ya era un indicio de que algo venía. O sea, todo viene. Y entonces, pues imagínate toda esa cadena de trabajo, que ya lo dije yo, te desincentiva. Nadie en este país quiere investigar. Y luego yo pienso que tienen razón. O sea, pues ¿para qué van a investigar si no llega nada, no? Y luego a lo mejor los van a perseguir. Luego ni van a tratar de desacreditarlos o desprestigiarlos. Entonces, fíjate, todos los que han cometido los actos significativos y relevantes de corrupción están libres. Todos, felices. Y la lana con ellos. Y entonces esos hechos relevantes no hubo cómo probarlos, metieron las manos, y por supuesto que sí hay corrupción y mucha en los estados. Eso sí, que no nos quede lugar a dudas, ¿no? En quien confiamos es en el Poder Judicial de la Federación. Pero en los estados todos los jueces son puestos a modo, los fiscales anticorrupción, no hay temas de investigación, salvo que tengan a alguien que les caiga gordo, los esté molestando, y entonces ¿cuándo se pone? Pero la historia que nos acompaña y nos va a acompañar mucho tiempo es esa. La percepción es que no pasa nada y entonces deja de pasar. Y ahorita se genera, ya ven, te los dije, vamos ahorita, vamos acá y hagamos negocios. Y ahí están los negocios a lo que da. Es correcto esto. Una sola persona, por decretar que ya no hay corrupción, no puede acabar con ella, ¿no? Entonces el caso es que las instituciones necesitan, y yo lo digo realmente en el ámbito de la justicia, de lo que tiene que ver con la fiscalía y con la fiscalización, renacer. Estas deben ya desaparecer, son obsoletas, ya fueron rebasadas por nuestra realidad. Necesitamos instituciones nuevas, partiendo de cero, no reformas en papel, no colocar a los cuates, no. Necesitamos asegurar que esto que nazca desde cero sí pueda tener la fuerza, la especialización y las mejores prácticas para llevar a cabo las acciones. Con lo mismo vamos a tener los mismos resultados. Tenemos que evolucionar en eso. O sea, todo pasa porque no se previno, porque lo permitieron los que tenían que controlar, prever, informar, lo financiero, la Comisión Nacional de Bancaria. O sea, todo pasa por el dinero, todo pasa por muchas manos. Las personas que se presentaron a la fiscalía y dieron a conocer los hechos, ahorita
se van a aterrorizar porque imagínate, van a decir, híjole, ahora nos van a perseguir más, ¿no? Cuando pensaban que lo que estaban aportando era información, diciendo en un acto de ético, pues que sí pasaron estas cosas y que así fue. Pues todo eso se va a nada. Yo espero que los otros casos que haya, pues los echen a andar, porque hay más de 20 casos, ¿no? Es simple y sencillamente. O sea, no son errores, ¿eh? Hay intención de que no pasen las cosas. Carajo. Pues qué gusto tenerla, pero qué mal tenerla también para hablar de este tipo de temas, Munadora. Es correcto. Y mientras aquella gente está bien contenta a todos. Se los dije, así han de estar, se los di, ¿no? Y bueno, pues. En la madriguera, fiesta en la madriguera. En la madriguera hay fiesta, ¿no? Simple y sencillamente. Y bueno, pues en los que sean inocentes, qué bueno en ese sentido, pero yo les aseguro que de cada uno de los procedimientos y resultados que informamos están documentados y son ciertos, ¿no? Y ya ahí se acaba el esquema nuestro de poder hacer más allá. Este sistema que ya le correspondería a otro, pues ahí se rompe. Munadora Buchaín, la auditora forense que descubrió todo este entramado y otros, muchas gracias por la oportunidad de platicar con el auditorio. Muy buenas noches. Cuídense, que estén muy bien. Gracias a todos. Hasta luego. Gracias.